Estamos estudiando Marcos capítulo 6, versículos del 30 al 44. Recordamos que vamos a estar en esta serie más tiempo. Estamos recién en el capítulo 6. Vamos a estar más o menos un año y algo. Y vamos a buscar en ella verdades espirituales, verdades que queremos aplicar a nuestra vida. Estudiamos la palabra de Dios porque creemos que en ella encontramos vida eterna. En las verdades que en ellas dicen podemos encontrar la verdad. Vamos a leer Marcos 6, 30 al 44. Y dice así: Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que había hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir, los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allí y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya se hacía tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denle ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. En este texto vamos a enfocarnos el día de hoy. Para hacer una pequeña introducción, esta escena es la continuación, no de lo que predicó Virgilio el domingo pasado, sí, en el orden aquí, pero la historia es continuada a lo que yo enseñé hace 2 domingos atrás, que Jesús había enviado de 2 en 2 a los discípulos a que puedan ir a predicar, a enseñar, a sanar enfermos y que no llevaran absolutamente nada. Entonces, cuando ellos regresaron, ahí es como comienza el versículo 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Es decir, ese es el regreso cuando se vuelven a ver con Jesús, ¿vale? Y el otro es la otra curiosidad o otra introducción que tenemos aquí, es que este milagro está relatado en los 4 evangelios. Es el único milagro que tenemos que Jesús está haciendo, que está relatado en los 4 evangelios. Tenemos algunas diferencias que podemos encontrar en las cuales podemos solapar después en una historia, pero cada autor ha querido dar un enfoque diferente y ha querido dar una enseñanza diferente. Entonces hay detalles que pueden ser relevantes o no, pero viéndolos vamos a ir tal vez utilizando algunos ejemplos para completar o llenar la historia, pero en sí hay diferentes enfoques como los autores
escriben este relato para poder dar una enseñanza diferente. Tenemos, por ejemplo, la parte de Herodes que Virgilio enseñó el domingo pasado. En uno de los relatos de los evangelios dice que cuando Jesús se enteró de esta noticia, él se había apartado solo. O, por ejemplo, hay partes donde está la barca, ¿no? Que dice se apartaba solo, o ahora en este relato aparta con los discípulos. O, por ejemplo, en otro relato donde dice que sube a una colina, mientras que otros dicen que es a la orilla. Pero todo esto puede ir coincidiendo mientras hilamos las historias, ¿vale? La primera parte, como les decía, si empezamos con el versículo 30, tenemos el reencuentro, los discípulos con Jesús. Y es la primera vez y única en este evangelio que se va a utilizar la palabra apóstoles. Normalmente se describe como los 12, los discípulos. Pero claro, como hemos visto en la sección anterior, que Jesús los envía, ¿vale? Ahora tenemos como ese título donde están los apóstoles, que son los enviados, dándole lugar o dando a entender que son ellos los que van a ser enviados para poder proclamar este mensaje que Jesús mismo está proclamando a todas las naciones. Es una curiosidad, pero a la vez también es un énfasis que está haciendo el autor, que quiera dejar claro para quiénes están ahí y cuál es su tarea o el rol que van a practicar al poder, en todo el Evangelio de Marcos. Cuando se reunieron entonces, les contaban a Jesús todos los milagros que ellos habían hecho. Habían salido a proclamar, pero habían salido a sanar enfermos, a sacar demonios, salieron a poder hacer milagros como Jesús estaba haciendo milagros. Y ellos tan sorprendidos y tan, me imagino, queriendo contar sus historias, como los niños cuando vienen y te quieren contar cosas sorprendentes, pues así mismo me imagino a los discípulos queriendo contar cada una de sus experiencias, de cómo Dios estaba obrando en esos pueblos y cómo Dios con su poder hicieron señales y querían que Jesús los escuchase. El versículo 31 y el 32 nos habla que en ese versículo 31 dice: y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo. En ese tiempo, cuando estaban reunidos ahí, la gente ya conocía y sabía quiénes eran y qué es lo que estaban haciendo. Si hemos visto en la parte anterior, hasta Herodes se había enterado qué es lo que estaba haciendo Jesús y sus discípulos, que estaban haciendo milagros. Y la gente le buscaba, la gente se interesaba para conocer este Jesús y lo que él hacía. Muchos necesitados también seguramente se acercaban a ellos por ese interés de poder ser sanos. Pero Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos a una barca, a un lugar solitario. Cuando leía esto, se me vino a mi mente la imagen de los que tenemos hijos. Ese momento en el cual metemos a los niños en el coche y cerramos las puertas y ese ratito que tenemos como diciendo que nos miramos y decir: vale, ahora está tranquilizada la cosa, vamos a respirar. ¿Y cuántas veces nosotros nos ha pasado como diciendo: vale, ahora ya venimos todos, no tenemos ni tiempo para comer? A veces los que tenemos hijos es que estamos dándole de comer a los hijos, pero uno deja de lado el comer uno. Es verdad que mi esposa hace más ese sacrificio que yo, pero es verdad que cuando estás atendiendo a otros o las necesidades de otros, uno deja de lado sus propias necesidades o lo deja para poder hacer, porque esas personas o esos niños están siendo necesitados de algo, en este caso de comida. Ahora,
debemos servirles a ellos para nosotros poder después tener la calma para poder comer. Ahora, Jesús lo que hace es, vengan conmigo, voy a retirarlos para estar en un lugar tranquilo, simplemente para poder descansar un poco. Me imagino esa escena un poco así. Pero, dice el versículo 33, hay un pero. Muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Ese descanso parece ser que ha quedado frustrado. Parece ser que ese descanso, yo no sé si han podido llegar a descansar algo mientras estaban en el agua o literalmente han cruzado y ya la gente lo estaba esperando y no los han dejado descansar lo que Jesús les había dicho. Ahora, a Jesús no se le escapa de control lo que estaba sucediendo. Pero cuando Él dice así, cuando Jesús desembarcó, que es el versículo que estamos memorizando, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. En otra versión, dice, en la versión de Mateo, bueno, hay una de las versiones que dice, estaban agobiados, tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor, estaban agobiadas, las personas estaban buscando, estaban necesitadas. Y Jesús, como los ve a ellos, es como ovejas sin pastor. Como le enseñaba a los niños recién, hemos visto en las Escrituras cómo repetidas veces los autores utilizan la imagen de la oveja, porque esta oveja sin un pastor no puede cuidarse por sí sola. Hace tiempo había visto imágenes, o seguramente habrán visto videos, donde una oveja abandonada no puede ni ver por su propia lana, no puede casi caminar, no puede hacer nada si no hay un pastor que la cuidara, que la esquilara, o no sabe qué césped, qué pasto es bueno para comer y cuál malo y se puede intoxicar, o se desorienta muy rápidamente. Entonces, la imagen de la oveja es repetidamente utilizada para asignarla al hombre. Cómo el hombre vive hoy en día sin Dios, como esa oveja sin un pastor que está perdida. Y la imagen del pastor, pues al final es la imagen que tenemos después. Pero dice, tuvo compasión de ellas porque parecían ovejas que no tenían pastor. Lo que puedo destacar de esta sección es que Jesús le está enseñando a los propios discípulos que la compasión está sobre la comodidad, sobre el descanso, sobre la tranquilidad. Ahora, yo creo que realmente el descanso que Jesús quería darle a los discípulos era genuino. Yo creo que realmente Jesús quería que los discípulos descansaran, que vayan a un lugar tranquilo para poder hablar las cosas que querían comentar. Como le decía, la imagen que utilizo de los niños, muchas veces como padres nos encontramos que no podemos hablar por todo lo que están haciendo los niños, porque nos están hablando por encima, porque están gritando entre ellos, jugando. Pues algo así me imagino la situación, donde ellos querían esa tranquilidad para poder compartir de una mejor manera. Entonces Jesús les enseña que hay un descanso mayor, también les va a enseñar. Pero la otra es que puedan imitar esa compasión que Jesús está teniendo de esas personas, poniendo por encima la compasión a toda esa necesidad que había a la orilla, con tantas personas necesitadas antes que su propia tranquilidad. Había una misión, había un trabajo, había una necesidad que ellos estaban buscando. Entonces, aunque realmente Jesús haya deseado el descanso para los discípulos,
se compadeció de aquellas personas y puso por encima sobre la comodidad. Hemos visto que Jesús ha obedecido a Dios, ha obedecido y ha amado a su creación. La siguiente sección, que es del 35 al 38, dice: cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que se vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Había una preocupación por los 12, y creo también que esta preocupación nuevamente de los 12 era una preocupación genuina. Había tanta gente que estaba recibiendo la enseñanza de Jesús, y en otros textos también paralelos nos dicen que Jesús estaba enseñando y sanando. Ya era tanta, pero estaba oscureciendo y estaba en un lugar apartado. Entonces la preocupación de los discípulos era: se está haciendo de noche, hay mucha gente aquí, no tienen nada de comer, diles, despídelos para que vayan a comprar algo de comer, para que puedan atender sus necesidades. Y nuevamente Jesús está respondiendo a una posible solución que le dice en el versículo 37-38. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Esto costaría casi un año de trabajo, objetaron. Vemos que al final del relato nos dice que eran 5.000 personas. En los relatos paralelos nos hablan que son 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Entonces, armando un poco la historia con este rompecabezas, podemos ver de que no solamente había 5.000 personas, sino que como mínimo en una agrupación, en una multitud, cuando la gente se reúne, normalmente los hombres son menores, y más en ese tiempo que aún más hijos tenían. Entonces, como mínimo, habrá habido una multitud de 15.000 personas, como mínimo, duplicando para mujeres y niños. Entonces, 15.000 personas, las cuales Jesús le está diciendo: consíganle, denle ustedes mismos de comer. Los discípulos que se fueron a predicar sin nada, sin dinero, que Jesús los había mandado anteriormente a que vayan sin nada porque Él iba a cubrir sus necesidades. Nuevamente le está poniendo su fe a prueba y les dice: denle de comer. ¿De dónde? Es decir, yo me imagino a los discípulos tocándose los bolsillos y diciendo: aunque tuvieran el dinero. Es decir, esto costaría casi un año de trabajo. La respuesta de los discípulos habrá sido realista, pero a la vez también, como diciendo, son 200 denarios, en otras versiones tenemos, es decir, 200 días de trabajo que cobraban en ese tiempo. Es decir, más o menos el salario que hoy tienes, comparando el salario que hoy tienes hoy, o ponerle que el salario mínimo de un año de hoy era lo que iba a costar esa comida. Y aunque tuvieran el dinero, ¿dónde iban a comprar? ¿Dónde iban a sacar tanta comida para poder cubrir a estas personas? Entonces, la respuesta de los discípulos es lógica, pero nuevamente ellos están viendo con ojos terrenales, están viendo con ojos lógicos, con ojos en los cuales parece y suena lógico. Ahora le dice el versículo 38, vale, ¿cuántos panes tienen ustedes? Preguntó, vayan a ver. En los relatos aquí tenemos que Jesús está hablando con los discípulos y le dice vayan a ver. En otro relato tenemos 3 evangelios, hablan que los discípulos traen este pan y los peces. En uno de ellos dice que hay un niño el cual tiene esos 5 panes y 2 peces.
Entonces dice que después de averiguarlo, le dijeron, tenemos 5 y 2 pescados. Yo no sé cómo se habrán presentado y con qué cara se habrán presentado los discípulos, donde Jesús les acaba de decir, vale, a ver qué hay para dar de comer, y entre toda la multitud, ¿cómo puede ser que hayan encontrado solamente 5 panes y 2 pescados? Con toda la multitud. Entonces, realmente esa multitud estaba necesitada, no solamente de enfermedades, de sanar esas enfermedades, sino también material. No tenían qué comer y habían dejado todo por seguir a Jesús. Aunque lo tuvieran o lo hubieran tenido en su poblado, dejaron todo para ir a ver a ese Jesús porque tenían una necesidad mayor. Entonces, hay una de las frases que dice, déjame ver que quiero encontrarla. Dice un comentarista, señala que esto muestra que los discípulos aún estaban aprendiendo quién era realmente Jesús y cómo opera el reino de Dios, que no siempre se rige por lo natural o lo previsible. Es decir, aunque ellos fueron testigos de que nada les faltó cuando ellos fueron a proclamar el Evangelio, ahora llegan y ven esta necesidad. Y era una necesidad mayor ante sus ojos. Era alimentar a una multitud que era imposible que ellos puedan sostener, que puedan proveer, ni con lo que tenían en ese momento, ni aunque tuvieran dinero podían comprarlo. Entonces, presentando lo poco que habían conseguido, se presentan a Jesús. Entonces, Jesús lo que está queriendo enseñarles también aquí, hacerles ver, es que la fe en Jesús va por encima de la confianza en lo natural o lo material. Recuerden que ellos, aquí comenzamos, que los ha llamado apóstoles. Ellos van a ser los que van a ser enviados a proclamar. Jesús sabía lo que iba a suceder. Jesús sabía para lo que vino a hacer a este mundo. Y era morir en rescate por muchos. Él no iba a estar más aquí. Y los discípulos, los apóstoles, iban a estar solos proclamando el Evangelio. Pero no solos, sino que acompañados con Jesús, pero no aquí en la tierra. Entonces, Él tiene que hacerles ver que Él podía proveer, que ellos tenían que cambiar su manera de ver el cómo Dios va a obrar a través de ellos. Pudieron ver un poco al ir a otros lugares, pero ahora le está queriendo mostrar de que ellos aún deben seguir confiando y depositar su fe, aún más su confianza en el poder de Dios. La siguiente sección dice 39 al 40. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Esto nuevamente me hace acordar a la imagen de alguien que está pastoreando, de un pastor con sus ovejas, donde las acomoda, las agrupa, las prepara para poder, es decir, Jesús le está diciendo que los acomoden y que los preparen. Pero ¿qué pasa si no hay comida? ¿Para qué los estamos acomodando? ¿Para que les enseñes mejor? ¿Para qué nos manda a preparar a que los ubique de grupo en grupo, de 100, de 50? Una vez más, en ese proceso que los discípulos estaban guiando a esas otras personas, no sabían lo que Jesús iba a hacer en ese momento. Ellos fueron, obedecieron,
cumplieron, pero estaban también expectantes, como toda la multitud ahí, de lo que Jesús iba a hacer. No sabían. Dice el versículo 41, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Aquí, yo no sé cómo habrá sabido ese pan y esos pescados, pero lo que Jesús acaba de hacer aquí, ellos son testigos del poder de Dios a través de la persona de Cristo. Ellos ya estaban experimentando, ya habían visto milagros, habían sanado enfermedades, pero ahora está sacando cosas de la nada. No de la nada, está multiplicando esto material. Imaginármelo, hoy en día lo podríamos imaginar y decir, bueno, lo comparamos a un truco de magia. Lo máximo que podemos en nuestra mente comprender, donde la gente está viendo, está siendo testigo, primeramente los discípulos que están diciendo, te dimos esto y ahora estamos sacando bandejas y repartiendo a todas las personas. Ellos están siendo testigos del milagro, del poder de Dios, que está proveyendo para esas personas que tenían una necesidad física. Cuando dice el versículo 42, comieron todos hasta quedar satisfechos. Significa que este alimento no era un simple truco de magia, una ilusión. Esos alimentos fueron reales. Jesús los multiplicó. Jesús alimentó, y no solamente que alimentó un poquitín a cada uno, sino que todas esas personas que estaban necesitadas y estuvieron todo el día ahí, que sabemos cómo come una persona con hambre, quedaron satisfechos. Y no solamente esto, que ha quedado satisfecho, y ellos han podido ser también testigos de primera mano que este alimento era real, que no era una ilusión, que era satisfactorio para su propia necesidad en ese momento. Fueron testigos del poder de Dios, pero que era mucho mayor que eso. No solamente que satisfizo esa necesidad en ese momento, sino que el versículo 43 y 44 dice, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Me imagino, ¿por qué 12 cestas? ¿Por qué 12 cestas? Esto no es casualidad, no es que Jesús está haciendo, está queriendo enseñarles. Y yo tengo esta escena en mi mente, y es decir, cada discípulo con una bandeja en su mano llena de sobras, y pensando, pero si solamente le trajimos 5 panes y 2 pescados. Y ahora se están presentando nuevamente ante Jesús con 12 bandejas llenas, una cada uno en sus manos, viendo con sus propios ojos, pueden tocarlo, hasta pueden comer de las sobras si quieren, pero viendo que ese milagro ha sido real. Este milagro es, como les decía, el único que está en los 4 evangelios. Y si es el único que está en los 4 evangelios, es porque ha tenido impacto para sus vidas. Ha tenido impacto y ha sido contado y quieren que se sepa lo que Jesús había hecho en ese momento. Primeramente, lo que Jesús quería enseñarle a ellos era que Él podía suplir esas necesidades. Iba a ser un recordatorio para cuando Él ya no esté. Dice
por ejemplo, en la historia, en el Evangelio de Juan, esta misma historia es la antesala para cuando Jesús se presenta como el pan de vida. En este Evangelio no lo tenemos, pero en Juan tenemos esta historia como antesala para que Jesús se va a presentar como el pan de vida. Lo tenemos en Juan 6, 32, 35, que dice: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. Es decir, está ahí ellos están viendo a alguien superior a Moisés. Es Jesús mismo, el Mesías, que se está descubriendo ante los discípulos, mostrándole que realmente quién es Él y cuál es su carácter, Dios mismo en la tierra. Y dice: el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre de ese pan. Y le dice Jesús: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Aquí esta enseñanza es principal, donde Jesús no podemos ir a buscar solamente en Jesús para una necesidad física. No podemos querer buscar a Jesús para que solucione nuestra necesidad de hambre, de enfermedad, de problemas que pueda tener en mi familia. No solo buscamos a Dios por eso. Lo que debemos buscar solo es porque Él es el pan que da vida y vida en abundancia. Él es el que vino a rescatar a aquellas ovejas que estaban perdidas. Esas ovejas que están en el relato, que Él dice eran como ovejas, esas personas tenían diferentes intenciones por las cuales buscaban a Jesús. Unos podrían haber tenido hambre, otros enfermedades, otros problemillas por ahí que debían solucionar. Pero ese no era el problema más gordo que tiene el ser humano. El problema más gordo del ser humano es que está perdido sin Dios, que es pecador, que no puede acercarse a Dios, está separado de Dios y estamos como ovejas perdidas. Y por eso el Padre envía a Jesús para morir en rescate de los suyos. La resurrección es el milagro que corona y confirma todo su ministerio, dando vida en abundancia. Es decir, este milagro, como les decía, es el milagro que Jesús ha realizado, por el cual está en todos los evangelios. Pero el otro milagro que aparece en todos los evangelios, y no está categorizado como los milagros de Jesús, pero es la resurrección de Cristo mismo. Es el milagro el cual Dios Padre le levanta de los muertos. Dice, yendo a Lucas 22, porque esto le está enseñando a los discípulos. Y dice Lucas 22, 33 al 38. Vamos a leer esta historia. Y dice, cuando Jesús va a ser traicionado, están aquí a horas de que Él sea arrestado, que Jesús ya les deje, se separe de sus discípulos. Dice, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Jesús le responde, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces.
Fíjate si los discípulos no necesitaban creer o confiar en lo que Jesús iba a hacer. Dice el 35, luego Jesús dijo a todos, cuando los envíe a ustedes sin monedero, ni bolsas, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve a sí mismo, el que tenga una bolsa, el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada, porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito. Y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Mira, Señor, le señalaron los discípulos, aquí hay 2 espadas. Basta, le contestó. Es decir, la última escena en la cual Jesús estaba hablando con los discípulos, Jesús le está recordando que los milagros, que recuerden aquellas cosas que Jesús le estaba diciendo, que confíen en su palabra, porque él sabía lo que venía a hacer. Y hasta ese último momento, Pedro está diciendo, yo voy a ir contigo, te voy a defender. Y aún así, él no está confiando, él está pensando que es la manera correcta que él está acompañando. Y aún a lo último le dijeron, mira, aquí hay 2 espadas. Y Jesús se cansa como diciendo, yo tengo que entregarme. Voy a dar mi vida. Yo la estoy entregando, nadie me la quita. Jesús tenía claro lo que iba a hacer. En otro de los versículos, un poquitín más adelante, el capítulo 24, del 5 al 8, dice, adelantando a la historia, cuando Jesús muere y pasan esos 3 días, y las mujeres van al sepulcro a ver el cuerpo de Cristo, dice, asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron delante de los ángeles, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús y al regresar del sepulcro le contaron estas cosas a los 11 y a todos los demás. Avanzando en la historia, en Lucas 24, versículo 30 al 35, tenemos otro evento más donde dice, Jesús se le presenta a los discípulos y dice, luego estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos. Este es el camino de Emaús. Y cuando partió el pan, y me hace conectar con la historia que hemos contado, que está ese pan y está cortándolo, y cuando Jesús parte el pan, lo bendice y se lo da a los 2 discípulos que están caminando, dice al instante, en el versículo 31, entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 nuevamente y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los 2, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino, como habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Y el último versículo que me gustaría leer, que está también ahí en Lucas 24, pero del 42 al 49, es una ilustración, una historia similar. Pero tenemos el pan y aquí vamos a tener que tenemos el pescado.
cuando se aparece a los discípulos, dice, le dieron un pedazo de pescado asado, porque Jesús le había pedido algo de comer. Y dice el versículo 43, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, le decía que tenía que cumplirse todo lo que está acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, le explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. En estos fragmentos de historia, lo que quiero destacar es que Jesús con estos milagros estaba queriendo enseñarle a los discípulos la dependencia, cómo ellos tenían que proclamar, ver a las personas, tener compasión sobre la comodidad, tener un carácter de urgencia sobre esas necesidades que tenían, pero no solamente físicas, sino una urgencia de la necesidad espiritual de esas ovejas, esas personas que están viviendo en este mundo como ovejas sin un pastor. Jesús cumplió lo suyo. Jesús preparó a los discípulos, a los apóstoles, para que puedan proclamar este evangelio. Ese mismo evangelio que tenemos hoy en día y que seguimos proclamando para que cada persona que esté perdida, que esté con pecado, que esté separada de Dios, Jesús la rescate, para que puedan volver al Padre. Entonces, la cuestión es, y el resumen que quise poner, Jesús, el Rey mesiánico, es el gran pastor que vive, tiene compasión por su pueblo, lo cuida, alimenta y da vida en abundancia. Ese Jesús es el mismo que hoy sigue tocando vidas y llamando y rescatando esas ovejas perdidas. Cuando pensaba la ilustración de los niños, cómo poder hacer entender de cómo Dios, que ya eligió desde antes de la fundación del mundo, de poder rescatar y que envía a Jesús para rescatar, pero en todos los tiempos, en todas las eras, venía a mi mente como la imagen de personas que están sin movilidad, están con la cabeza gacha, y no pueden hacer nada para llegar a Dios. No pueden, una persona que está muerta en sus pecados, es una persona que está muerta, que no puede moverse, que no puede hacer nada. Y Jesús está rescatando a esas personas. Y mi imagen era como algo de Jesús como tocando la cabeza de esa persona y resucitándola, dándole vida, dándole esa vida en abundancia. Y es como lo que hoy podemos tal vez hacer en no un llamado a que tú aceptas a Cristo, sino que realmente confías o tienes esa certeza o confías lo que Jesús ya hizo. Crees lo que Jesús ya hizo, confía en su poder, confía en lo que Él ya ha hecho. Tú no has hecho nada, solamente estás creyendo lo que Jesús ha hecho en tu vida. Entonces, cuando crees esto, es la manera que uno está aceptando o creyendo que Jesús ya lo hizo, que Dios ya te amaba desde antes de la creación y solamente estás teniendo un entendimiento nuevo de lo que Jesús ya hizo por ti.
¿Está nuestra confianza puesta en Cristo? Esa palabra también se puede transformar en fe. ¿Está nuestra fe puesta en Cristo? Pero la palabra confianza es que yo no estoy haciendo nada. Estoy creyendo y estoy confiando en las verdades que ya fueron escritas aquí. ¿Está nuestra confianza puesta en Cristo? Si aún no crees este mensaje, te invito a considerar lo que Jesús vino a hacer por ti. Y si somos de aquellas personas que creemos lo que Jesús ya hizo en nuestras vidas, ¿estamos viviendo confiando en esa fe que depende de Él? Hay una fe que salva, esa fe que salva, y esa es la fe que permanece, es la confianza que nosotros constantemente vivimos confiando en lo que Jesús ya hizo. Dice en 2 Corintios la manera de poder describirlo y cómo vive esa persona que tiene fe o esa confianza en Cristo. Así que siempre vivimos en plena confianza, en plena fe, confianza ¿de qué? De lo que ya Jesús hizo. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Como los discípulos, vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si realmente viviríamos por lo que vemos, muchas veces viviríamos con temor, con miedo, con preocupación, que no sabemos qué pasará mañana con nuestro trabajo. Cuando muramos, tendríamos miedo. Pero como tenemos certeza y confianza de lo que Jesús está haciendo, dice el versículo 8, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el lugar celestial. Así que, ya sea que estemos aquí, en este cuerpo, o ausente de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o por lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Lo que nosotros declaramos, es decir, que si creemos que Cristo es el Salvador, Redentor, nuestro rescate, nuestra manera de vivir debe ser coherente a lo que estamos declarando. Y todo lo que hagamos en este mundo, porque lo creemos, debe ser para agradarle a Él. Oramos. Padre amado, queremos pedirte en esta tarde que puedas hacernos comprender aún más de tu palabra. Somos seres finitos, con mentes finitas, que muchas veces hay conceptos que escapan de nuestro comprender, de cómo tú actúas. Pero confiamos en que tú, en tu poderío, en tu soberanía, en quien tú eres en cuanto a que tú lo sabes todo, eres todo. Confiamos en que tú has provisto el rescate para nuestras vidas. Te queremos pedir en esta tarde que nos ayudes a ser coherentes con lo que estamos declarando con nuestra boca en canciones, en confesiones, y que podamos ser coherentes de nuestra manera de vivir. Que podamos mirar esta vida con ojos celestiales y no terrenales. No significa que tú hoy vas a multiplicar lo material en nuestras vidas. Eso no es estar confiando en tus promesas. Lo que confiamos es que tú nos has dado vida abundante, vida eterna.
Tú nos santificas, tú nos justificas, tú nos has hecho aceptos delante del Padre. Gracias. En nombre de Jesús. Amén.